Bien, esto es lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Estábamos hablando sobre el desplazamiento que define un cambio o variación de posición de un objeto en el espacio, que matemáticamente se puede interpretar de dos formas diferentes, y su cálculo, pues, obviamente se hace también de manera diferente, ¿no? Y así tenemos el desplazamiento finito que se puede realizar tomando el vector posición final y el vector posición inicial, haciendo la diferencia entre los mismos, y llegamos, por ejemplo, si usamos las coordenadas cartesianas acá, a una expresión como esta en una dimensión o en dos dimensiones, ¿no? En el caso infinitesimal habíamos visto de que para poder ser dibujado tenemos que exagerar un montón, pero hemos hablado, por ejemplo, que en el caso unidimensional, de que como el movimiento del objeto es en un solo eje, entonces dr podría ser llamado simplemente dx, esto representaría su desplazamiento infinitesimal, y como vector, la dirección es el eje X y el sentido que posee ese vector es el que tiene el movimiento, el objeto. En cambio, en dos dimensiones necesitamos nosotros hablar de la trayectoria del objeto para poder comprender a cabalidad lo que es el desplazamiento infinitesimal. Entonces, con respecto a la trayectoria de nuestro objeto, es decir, el camino que dibuja mientras se va moviendo en el plano, ¿verdad?, tiene como magnitud un pedacito de esa trayectoria que se conoce como distancia infinitesimal, y le vamos a llamar o bien dl para identificar un pedacito infinitesimal de longitud, que también puede ser llamado ds, ¿ya? Sobre la dirección es según la tangente a la trayectoria en cualquier punto. En este caso, si este es el punto donde se encontraba originalmente el objeto, entonces la dirección del vector desplazamiento es según la recta que corta tangente a esta curva en este punto, ¿verdad? Entonces la dirección será la de la recta tangente que corta a la trayectoria en el punto en cuestión. Ahora bien, el sentido de este vector es según hacia dónde se mueve el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, junto con todo eso, podríamos nosotros dibujar a ese vector de esa manera. Ahora bien, sobre esto, usando las coordenadas X y Y, esto se puede evaluar de la siguiente forma, ¿ya? En coordenadas cartesianas, el desplazamiento, voy a volver a dibujar esta situación, porque aquí necesito hablar además de otros vectores unitarios que nos facilitan la comprensión, digamos, de los movimientos en dos dimensiones. Vamos a admitir a alguien más, en este caso. Y vamos a habilitar una pizarrita, ¿ya? A ver. Hemos tomado un punto acá
donde se encuentra el objeto que estamos describiendo su movimiento. Y habíamos dibujado exagerando, ya hemos dicho de que si no exageramos, pues no veríamos este vector porque es de tamaño infinitesimal. Entonces, este es nuestro vector desplazamiento infinitesimal. Ahora bien, si este es el eje X, este es el eje Y, en coordenadas cartesianas, quiere decir usando los ejes X y Y, la expresión analítica del desplazamiento infinitesimal viene de aplicar este operador sobre R, que nosotros sabemos, podemos escribir de manera general como XY más Y sub J. ¿Verdad? Estoy sustituyendo lo que vale R. R, que es la posición en general, vale XY más YJ. Entonces, en vez de R estoy poniendo eso y esto se convierte en esta expresión. Ahora, ¿cómo actúa este operador? Fíjense, ¿ya? Luego, seguramente comprenderán mejor esta situación, pero tómenlo como una regla, ¿de acuerdo? Y entonces, la regla para hacer esa operación es esta, ¿de acuerdo? Bien, no hay nada que hacer acá, eso queda. Este término vale 0. Lo mismo que este. Aquí está faltando algo. Esto es DJ. Esto también vale 0. Más adelante van a comprender con más facilidad esta situación, pero vamos ahora a decirlo estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que uno aplica este operador sobre esta cantidad, cuya regla de aplicación es como ustedes están viendo acá, el resultado final es este. O sea que el desplazamiento infinitesimal expresado en coordenadas X, Y es igual a esta expresión. Ahora, voy a decir lo siguiente, que estamos considerando que el operador D aplicado sobre el vector unitario Y, hemos dicho que vale 0. Lo propio, el operador D aplicado sobre J también vale 0. ¿Ya? D, al igual que delta, en el caso de la variación finita, son operadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es aplicar un operador sobre una cantidad específica. En este caso,
Es la aplicación del operador sobre y sombrero. Ahora, ¿por qué es igual a 0? Porque esto representa variación. Habíamos dicho de que hay variaciones finitas, pero también infinitesimales. La variación finita está marcada con este operador que es delta mayúscula. En cambio, la variación infinitesimal la definimos con esta D, pero ambas representan variación o cambio, ¿de acuerdo? Esto usamos toda vez que queramos calcular una variación finita y esto una variación infinitesimal. ¿Qué significa variación o cambio? Significa que lo que vayamos a ver su variación, tenemos que ver cuál es el valor final y el valor inicial. Ahora, en este caso estamos hablando de I, pero ¿qué hemos dicho de I? Que tiene una magnitud igual a 1. ¿Eso cambia? No, no cambia nunca. ¿Por qué? Porque dejaría de ser unitario. Eso no va a cambiar jamás. Hablaremos sobre el sentido de este vector. Cuando hablamos del sentido de este vector, decimos que es el eje X. ¿Eso cambia? No cambia nunca. Eso es así siempre. Y finalmente habla, perdón, esto era la dirección. Pero voy a seguir demasiado, le voy a poner acá positivo de X. Si hablo yo sobre la dirección, digo que es el eje X, ¿verdad? Ahí está, el sentido hacia el positivo de X. Ninguno de estos aspectos cambia, nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que I es un vector constante. Como es constante, cuando yo aplique una operación, un operador que lo que hace es obtener el cambio o variación, entonces cuando yo aplico, por ejemplo, ya sea el cambio finito o el cambio infinitesimal de este, pues su resultado va a ser siempre 0, ¿verdad? Independientemente de si el cambio es finito o es infinitesimal, el resultado siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque como nada de esto cambia, ¿cuánto vale su cambio? Pues vale 0. Dicho de otra forma, el valor final y el valor inicial son lo mismo. La resta nos va a dar siempre 0. Por eso es que esto vale 0. Si esto sucede para I, lo mismo sucede para J. Por eso es que hemos hecho esto 0 y esto 0. Entonces, cuando usamos los ejes X y Y, el desplazamiento infinitesimal se va a calcular de esta manera. ¿Está bien? Preguntas, por favor. Inge, perdón, entonces... Adelante, dígame. Perdón, Inge, entonces la variación infinitesimal va a depender de la variable, bueno, de la valor unitario I. Claro, cuando yo lo quiero escribir analíticamente en términos de I y J, va a estar expresado de esta forma, ¿no? Tengo que obtener su variación infinitesimal sobre X, pero también su variación infinitesimal sobre Y. ¿Entienden, no? Es como si yo hiciera esto. Si yo tuviera este vector dr,
y las componentes en X y en Y de ese vector fueran estos. Esto en X y esto en Y. Entonces, ¿qué ocurre si esto es dx y esto dy j? Resulta que este vector más este vector me da dr, ¿no? Y eso está sucediendo acá. Aquí está la variación infinitesimal en x y la variación infinitesimal en y. Entonces estamos escribiendo la expresión analítica en dos dimensiones usando los vectores i, j en el plano x y. ¿Está bien? Bueno, parece que sí. Pero lo que quiero que entiendan ahora, y lo van a entender más fácil después, es que toda vez que se intente calcular una variación finita o infinitesimal de algo que es constante, el resultado siempre va a ser cero. Ahora, tal vez algunos están extrañados con esta flecha encima del cero. No deben estar extrañados, más bien, al contrario. Si no pusiera la flecha, eso sí daría lugar a una extrañeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es una igualdad, esto es un vector. En el otro lado tiene que haber un vector también. Entonces, si esto es cero, es porque es cero vector, porque no puede ser que un vector sea igual a un escalar. Mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un cero escalar y un cero vector? El cero escalar es simplemente un cero sin dirección ni sentido. El cero vector tiene magnitud cero, pero tiene dirección y tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cero en i significa que es un vector que tiene magnitud cero, pero está en la dirección i. Cero en j significa que es un vector magnitud cero, pero está en la dirección y. Ese es el asunto, ¿ya? Muy bien, ahora voy a hablar de otros dos ejes sumamente importantes toda vez que hacemos una descripción de un movimiento en dos dimensiones. No se olviden que estamos en dos dimensiones. Un objeto que puede moverse en el plano, ¿no? Bien, vamos a borrar esto. Y ahora nos vamos a concentrar en esos nuevos ejes. Toda vez que hay un movimiento en el plano, en general, este puede ser curvilíneo como el que ustedes están observando. ¿De acuerdo? En general, es curvilíneo así como ustedes observan. Cuando nosotros tenemos un movimiento curvilíneo, en otras palabras, tenemos una curva cualquiera. A ver, voy a dibujar esta curva cualquiera. ¿De acuerdo? Está en el plano. Fíjense, esta es nuestra pizarra y sobre la misma he dibujado una curva cualquiera. ¿Ya? En esa curva cualquiera yo voy a escoger un punto. A ver, vamos a escoger un punto. Ahí está. Seguramente lo pueden ver, ¿verdad? Lo pueden ver. ¿Es así o no? ¿O no se puede ver? Sí se ve, ingeniero. Ok, perfecto, gracias. Bien, ¿qué se puede hacer toda vez que uno tiene una curva y sobre la curva ubicamos un punto sobre ella? Podemos trazar una primera recta conocida como recta tangente.
¿Cuál es la característica de una recta tangente? Una recta tangente a una curva es una recta que corta a la curva en un solo punto. Si ese punto que yo estoy escogiendo es ese que ustedes están pudiendo observar, porque funciona igual en cualquier parte de la curva, ¿de acuerdo? Si ese es ese punto al que estamos haciendo referencia, entonces la recta que corta a la curva en ese punto, ¿ya? La recta, una línea recta que corta a esta curva en ese punto, pero tan solo en ese punto, ¿ya? En ningún otro de la curva, solo en ese punto. Esa recta solo toca a la curva en ese punto. Si eso es lo que ocurre, entonces esa recta se llama recta tangente a la curva en este punto. ¿Ah? Recta tangente a la curva en este punto. A ver, ¿entienden? Esto que acabo de dibujar es la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva puedo yo dibujar? A ver, respóndanme si es que han comprendido. Infinitas. Exacto, ¿por qué? Porque hay infinitos puntos. Porque hay un número infinito de puntos. Ya, infinito siempre es un término un poco difícil. Ya, de ahora en adelante vamos a decir n para salvar esa situación. ¿Ya? Porque una curva cualquiera tiene n puntos. N puntos. Y por cada punto yo siempre puedo trazar una recta tangente a la curva en ese punto. Por tanto, existen n rectas tangentes. Por eso estoy diciendo recta tangente a la curva en este punto. Hay que ser muy específicos, ¿verdad? Hay que ser muy, muy específicos. Escogemos una curva, escogemos un punto de la curva, trazamos una recta que corte a la curva solo en ese punto. Si hacemos eso, entonces hemos trazado la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Está bien? Ok, muy bien. A esa recta tangente a la curva en ese punto le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar la recta tau, ¿de acuerdo? Tau de tangente. Tau, letra del alfabeto griego. Tau, tangente, ¿de acuerdo? Bien, ahora volveremos a este gráfico, por favor. ¿Cómo son las rectas X y Y geométricamente hablando? ¿Cómo son? ¿Son paralelas? ¿Son perpendiculares? ¿Cómo son? Perpendiculares. Por definición, tienen que ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque una es linealmente independiente a la otra. Es ortogonal, si ustedes quieren. ¿Ya? Por definición, los ejes, no importa qué nombre tengan, deben cumplir con esa característica, el de ser perpendiculares mutuamente. Ahora bien,
Si para describir el movimiento de un objeto en 2 dimensiones hemos usado un sistema de ejes X y Y, ahora yo estoy construyendo un nuevo sistema de ejes. Pero si van a ser ejes con los que uno puede trabajar igual que X y Y, deben cumplir con las mismas características. En este caso, ya hemos dibujado a uno de ellos. El otro, ¿cómo debería ser? Perpendicular. Ajá, muy bien. Ahora voy a dibujar uno perpendicular a tau. Eso me va a permitir entonces hacer esto. ¿Listo? Y obviamente en el punto, ¿no? En el punto en cuestión, acá voy a volver a remarcar el punto. ¿Ah? El punto es sumamente importante. Ahí está. En ese mismo punto hay un eje que según la regla es perpendicular a el primero. Y le vamos a llamar el eje normal. El eje normal. Bien, para indicar hacia dónde está creciendo, igual que en los casos X y Y, pues hacia donde ponemos los nombres es hacia donde crecen positivamente, ¿verdad? ¿Ah? En algunos casos, para remarcar eso se ponen las flechitas, ¿verdad? Pero suficiente con que le pongamos los nombres, eso quiere decir que hacia ese lugar está creciendo positivamente. Ahora, fíjense que yo podría haber escogido hacia afuera y ponerle el nombre N aquí arriba. No, no, no. Lo estoy haciendo hacia abajo porque así debe ser. En una curva hay lo que está hacia adentro de la curva y lo que está hacia afuera de la curva. ¿Entienden? Como la trayectoria en general, esto es una curva, en un punto de la curva he trazado tau y n. Una vez que uno traza eso, en ese punto uno puede ver que hay un hacia adentro de la curva y un hacia afuera de la curva. La parte cóncava y la parte convexa. ¿De acuerdo? Normal, la normal, el eje llamado normal va a ser siempre hacia adentro de la curva, hacia la parte cóncava de la curva. ¿Está claro? Bien, entonces ya tenemos dos nuevos ejes, que no son X y Y, que son tau y n. Sabemos hacia dónde crecen uno y otro. Uno solo tiene que poner las letras donde corresponde. Ahora, si quieren, le ponen las flechitas también y identifican hacia dónde crece positivamente uno y otro. ¿Ya? Entonces, en cualquier punto de la curva yo puedo trazar esto. ¿Cierto? Digamos, si escogiere yo este otro punto, digamos aquí, voy a hacer un poco más grande eso. Si escogiere eso aquí, ¿cómo sería la recta tangente? ¿Sería esto? Miren, lo estoy haciendo con línea punteada. ¿Sería eso? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y el eje normal sería esto? Sí. Bien. Ahora díganme, a diferencia de lo que ocurre cuando es X y Y, ¿qué pasa con tau y n? Tau pasó de ser esta recta a esta. N pasó de ser esta recta a esta recta. ¿Cómo
¿Cómo son a diferencia de X y Y, tau y N? ¿Cambian o no? Miren que esto es independientemente del movimiento del objeto. Imagínense que el objeto se mueve sobre esta trayectoria. En un punto, los ejes tau y n son estos. Cuando el objeto esté acá, por ejemplo, los ejes tau y n van a ser estos. En cambio aquí, X y Y, independientemente de si el cuerpo está aquí o donde fueren, siguen siendo los mismos, ¿o no? En otras palabras, el observador, el que describe el movimiento que está aquí, sigue siendo el mismo y no va absolutamente a ningún lado. En cambio, en este sistema, si este fuera el observador que está montado sobre el objeto, el observador se está moviendo sobre la curva. ¿Va? Por lo tanto, los ejes tau y n son diferentes a cómo son X y Y. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir a consecuencia de eso? Habíamos introducido nosotros a un vector aquí y era el vector y, a otro vector aquí y era el vector j. ¿Está bien? Este es el vector unitario y este es el vector unitario j. Pues vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a inventar dos vectores unitarios. Uno que apunte hacia tau y el otro que apunte hacia n. ¿Qué les vamos a llamar? Les vamos a llamar tau sombrero y n sombrero. ¿Ya? Entonces han aparecido dos nuevos vectores unitarios. Tau y n. Fíjense que si yo dibujara este tau en este otro punto, este tau ahora sería este. ¿Verdad? A ver, voy a tratar de dibujar. Ahora, ahí está. Ese sería el tau y el nuevo n sería este, según los nuevos ejes. En cambio aquí el i y el j siempre son lo mismo, independientemente de dónde se encuentre el objeto. Entonces, a diferencia de i y j, que son constantes, aquí voy a poner algo muy importante, por favor. ¿Ya? Voy a decir los vectores i y j son vectores constantes. Creo que ya lo dijimos antes, pero es bueno recalcar ahora. Porque son constantes es que ha dado cero eso. Pero si ustedes se fijan, cuando usamos estos ejes tau y n, estos ya no son más constantes. ¿Verdad? Entonces voy a decir esto. Ya sea tau o n, no son vectores constantes, ¿no? No son constantes. Por tanto, sus variaciones finitas o infinitesimales, obviamente, no van a ser igual a cero. ¿Eso qué está diciendo? Que cuando yo obtenga el d de tau, esto no va a ser cero. ¿Cuánto va a ser? Después vamos a escribir, ¿ya? En este momento es lo que menos importa. Pero lo que sí es sumamente importante es que entiendan que no son ceros. ¿Por qué no son? Porque no son vectores unitarios constantes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de estos vectores unitarios?
A ver, ayúdenme un poco. Cuando hablamos de la magnitud de este vector, ¿cuál es su magnitud? Vamos. 1, No puede ser de otra manera, porque si no, no sería un vector unitario. ¿Cuál es la dirección? positivo, Eje, eje tau, positivo, eje tau nomás, eje tau. Pero sentido, ahora sí. Esto es positivo de de tau, el eje tau. Y esto positivo de el eje tau. Eso, muy bien, ahí está. Claro, está sobre la recta tau, por tanto, esa es su dirección. ¿Hacia dónde apunta? Hacia donde es positivo tau. Ahora hablemos de n, yo creo que ahí solitos ustedes, ¿no? Magnitud igual 1. Dirección igual eje n. Sentido igual positivo de n. ¿Está bien? Entonces, toda vez que ustedes dibujen los ejes tau y n, ya pues saben absolutamente cómo es tau y cómo es n. Lo único que espero que entiendan, por favor, es que esto jamás cambia, pero al cambiar los ejes mientras se va moviendo la partícula, ¿eso qué quiere decir? Que este y este vector no son constantes, y si no son constantes, sus variaciones, en este caso infinitesimales, no son cero. ¿Estarán relacionados? Sí, están relacionados. Están relacionados. ¿A través de qué? En este momento no vale la pena si quiere escribir cómo es que están relacionados estos vectores. ¿De acuerdo? Pero existe una relación entre ellos. Pero esto es importante. No son constantes. Ahora bien, con esto, si en vez de usar X y Y, usaría tau y n. Usaría en vez de X, Y, usaría tau n. Ahí está. Tau n. Estamos volviendo a hablar sobre el desplazamiento infinitesimal. Ya no X y Y, ahora tau n. ¿A qué sería igual el desplazamiento infinitesimal? Nadie va a decir nada, increíble. Esto es un vector. Si ustedes se fijan,
¿Qué habíamos dicho de dr? Dr, su magnitud es un pedacito de trayectoria, habíamos dicho, ¿verdad o no? Un pedacito que le hemos llamado dl o ds. Ahí está. Voy a escribir. Ese pedacito le estamos llamando ds. Ok, muy bien. Un pedacito es su magnitud. ¿Cuál es la dirección y sentido de este vector? Ya habíamos dicho, es tangente a la trayectoria en ese punto. ¿Cuál de estos dos vectores cumple con esa característica? Tau. Ajá, entonces ahí está. Miren qué bonito. En este sistema de ejes, tau y n, el desplazamiento infinitesimal simplemente se escribe de esta forma. Miren qué simpático. ¿Qué nos está diciendo? Que su tamaño es infinitesimal, que es un pedacito de la trayectoria del cuerpo, pero está dirigido según tau. ¿Qué quiere decir eso? Su dirección es el eje tau. Si yo dibujara acá el eje tau, miren, voy a hacerlo. ¿Ah? No me va a temblar la mano de hacerlo. Ahí está, voy a dibujar el eje tau en ese punto. Ahí está, ese es el eje tau. ¿Ya? Pero voy a tener que volver a dibujar el desplazamiento. Ahí, ya. Ahí está. Entonces, como está sobre tau, tiene la dirección de tau y el sentido hacia donde crece tau. Ahí está, listo. Entonces, esta es la manera de expresar analíticamente usando los ejes tangencial y normal para el desplazamiento. Claro, me dirán, pero ¿y dónde está el eje normal? No hay problema, pues aquí lo voy a dibujar. Ahí está, según lo que me han dicho, ¿verdad? Entonces, ahí está el eje normal. Por lo tanto, puedo escribir en su expresión en los ejes X y Y, valiéndonos de sus vectores unitarios, o en tau y n, valiéndonos de sus vectores unitarios. No se olviden, acá la componente en la dirección n vale 0. ¿Por qué? Porque el vector desplazamiento está sobre la tangente, no tiene componentes en la dirección normal. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, aquí puedo escribir más 0 en la dirección m. Pero como es 0, 0 por cualquier cantidad de 0, y algo sumado con 0 es eso nomás. Por eso lo estoy poniendo de otro color, para que su suma no sirve, es decir, no existe ahí. ¿Ya? Pero, si quieren escribir usando ambos vectores, ahí está. Eso es. Más adelante va a ser increíblemente útil este nuevo sistema de ejes, tau n. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hablar de la distancia. Fíjense, el haber hablado acerca del espacio nos ha permitido introducir la cantidad física fundamental para la descripción del movimiento de un cuerpo. ¿Cuál es? La posición. Y una vez que hemos introducido el concepto de posición, hemos podido hablar del desplazamiento en su versión finita e infinitesimal.
usando ejes X, Y, usando ejes tau y N. Otra de las cantidades de las que se puede hablar una vez que uno ha introducido el concepto de posición es la distancia. ¿Y qué ocurre con la distancia? ¿Qué es la distancia físicamente hablando? La distancia es la longitud a lo largo de la trayectoria del cuerpo recorrida durante su movimiento. La distancia no es otra cosa que una longitud medida entre dos puntos sobre la trayectoria del objeto. Ahora, su unidad de medida en el sistema internacional, le vamos a llamar nosotros a esta distancia, le vamos a llamar simplemente D, ¿ya? O delta S le vamos a llamar, ¿ya? Distancia. Su unidad de medida, bueno. Le pondremos D nomás, ¿ya? En algunos casos va a ser conveniente ponerle una D minúscula, pero no quiero que ustedes lo confundan con el operador D, por eso estoy usando la D mayúscula, ¿ya? Entonces, esto se mide en metros en el sistema internacional. Ahora, matemáticamente eso da lugar a lo que le llamamos una distancia finita, y normalmente se la representa de esta forma, ¿ya? Como delta S. Ya vamos a ver por qué usamos esta delta, ¿ya? Delta S. Pero también existe su forma infinitesimal. Y la forma infinitesimal la escribimos de esta manera, como ds, ¿ya? Ahora, voy a hacer la representación en una y en dos dimensiones de la misma. A ver, en una dimensión. Una dimensión. Entonces el objeto se está moviendo en el eje X. En algún lugar está el observador. El objeto estaba aquí y luego de que se ha desplazado se encuentra ahí. ¿Ya? Ahora, si la forma en la que fue de aquí a aquí es de esta manera, miren lo que voy a hacer, por favor. Miren, el objeto al inicio estaba acá y luego, después de haberse movido, llegó acá, pero es importante su trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar su trayectoria.
Ahí está. Así es como fue de aquí a aquí. Primero se movió de esta manera hasta que llegó acá y luego dio la vuelta y terminó justo aquí. Estamos hablando de una distancia finita, ¿cierto? Entonces el objeto fue de un punto del espacio a otro, pero de esta manera. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es esa distancia finita de, o en este caso, delta S? Es todo lo que se ha movido, toda la longitud recorrida por el objeto desde el inicio hasta el fin. O sea que, ¿qué significa? Si yo a ese pedazo le llamo, por ejemplo, L1, ¿ya? Y a este otro pedazo le llamo L2, ¿verdad? Entonces, delta S, que es la distancia finita, es L1 más L2. L1, longitud. L2, longitud. Se agarra, se mide con una regla, obviamente ambos valores son positivos y su resultado es un número positivo. ¿Ya? Esto jamás podría ser un número negativo y jamás podría ser una resta. ¿Ya? Las longitudes simplemente se suman para hallar la longitud total. Y eso vendría a ser la distancia finita o delta S. ¿Ah? Ahora, si el objeto fuera directamente de acá, a través de esta línea recta, hasta aquí, ¿cuál sería el delta S? Sería esta longitud, ¿verdad? Bien. Pero esto pienso que aclara mejor la figura. Puede ser que el movimiento sea unidimensional, pero no significa que tenga que ser así tan fácil. Puede ser así o más complejo. ¿Cómo se obtiene la distancia finita? Pues sumando todas las longitudes a lo largo de la trayectoria del objeto. ¿Ok? ¿Qué pasa en dos dimensiones? ¿Qué pasa en 2D? En 2D necesitamos un sistema, por ejemplo, XY, para describir un sistema tau n, no importa, ¿ya? Pero necesitamos dos ejes. Aquí está el observador y ahora el objeto se ha movido a través de esta curva. ¿De dónde a dónde? Pues de acá a ver, vamos a poner de acá acá. Así. Se ha movido de aquí a aquí a lo largo de esta trayectoria. O sea que este fue el camino que siguió en 2D. ¿Cuál es la distancia finita? Por definición, es la longitud recorrida a lo largo de la trayectoria por el objeto entre dos puntos del espacio. Entonces, a lo largo de la trayectoria, ¿qué significa? Que ahora debemos movernos de esta manera. Entonces, ya no es una regla con la que vamos a medir, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, con una cinta métrica, algo que tiene flexibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esa cinta métrica y vamos cubriendo todo el trayecto.
hasta el punto final. Eso se llama delta S. Ahí está, hay que medir a lo largo de la curva. Yo sé que es difícil comprender lo que voy a escribir, pero más adelante va a ser más fácil de entender esa situación. ¿Hay una manera de calcular en 2 dimensiones eso para una curva cualquiera? Hay una manera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este es el eje X, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar la coordenada X de este punto. A eso le voy a llamar el X inicial. Voy a encontrar la coordenada en X del punto final. A eso le vamos a llamar el X final. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula delta S? Ustedes me dirán, está haciendo magia, espero que así sea, en vez de brujería, pero esto se obtiene por medio de una operación que se conoce como la integral de esta función entre los puntos inicial y final. Ahí está. ¿Qué es esta Y'? Y' es lo que más adelante ustedes verán, si es que no saben todavía, la derivada de la función que describe la trayectoria respecto a X, que es la variable independiente. Estoy diciendo Y igual una función de X es la ecuación de la trayectoria de la partícula. ¿Qué significa ecuación de la trayectoria? Significa que es una función que para cualquier valor de X, quiere decir la coordenada X, la proyección de esta curva sobre el eje X, me da el valor de Y que corresponde. Toditos estos puntos son puntos de coordenadas X y Y. La ecuación que define esta curva se llama la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es esto aquí que está dentro de esta ecuación? Es la primera derivada de Y con respecto a X. Ahorita no se escandalicen. Un poquito más adelante, si es que no saben todavía, lo van a saber. ¿De acuerdo? Eso, una vez derivado, se introduce acá. Se eleva al cuadrado. Ese resultado se suma más 1. Se saca la raíz. Se hace la integral de eso entre estos dos puntos y el resultado que es delta S. La distancia sobre la curva. Parece muy complicado, pero no es, ¿ya? Finalmente, así como las calculadoras hacen seno, coseno y demás, también hacen integrales. Así como fácilmente ustedes calculan el logaritmo de un número o la función seno de un número o bueno, lo que haya pues, en la calculadora, ¿verdad? Muy fácil de calcular, también es así de fácil poder calcular, porque las últimas calculadoras, todas ellas poseen funciones de integración. Y no de ahora, sino de hace años atrás, ¿de acuerdo? O sea que esto también es posible hacer. Ahí está. Esto es sobre la distancia finita. Ahora hablemos sobre la distancia infinitesimal. ¿Ya?
Para eso, otra vez, 1D. En 1D tenemos el movimiento de un objeto en el eje X. ¿Por qué siempre uno usa el eje X? ¿Por qué no usa otro eje, verdad? Da lo mismo, pues. Entonces, si quieren ustedes llamarle otra cosa, le ponen Pedrito, Javier, ya, listo. Pero X da muchas ventajas. Todo el mundo sabe quién es X, pero Pedrito, ¿quién será, verdad? Ese es el problema. Entonces, ahí está, el observador y el objeto pues se ha movido, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros en 1D para hablar de la distancia infinitesimal es dibujar la trayectoria, ¿ya? Dibujamos la trayectoria. Suponiendo que esta es esa trayectoria, ¿ya? Ya no voy a poner al cuerpito y demás, solo voy a dibujar la trayectoria aquí. Entonces, ahí está. Ya, estas en realidad no son cosas que he querido hacer, pero es como si hubiera ido, ya que se está moviendo sobre una línea recta, se ha movido a la izquierda y luego se ha dado la vuelta y ha continuado moviéndose de esa manera. Ahora, ¿qué es de ese? Vamos a agarrar, yo sé que su tamaño es inimaginablemente pequeño, pero si yo sigo pensando en diagramar algo de eso, no voy a poder diagramar, porque cualquier cosa que diagrame tiene un tamaño finito. Ustedes deben entender que solo porque necesito que ustedes lo entiendan, tengo que exagerar su tamaño mucho, a tal grado que parece ser finito, ¿verdad? Entonces voy a agarrar un pedacito cualquiera, ya digamos aquí. Ese pedacito de trayectoria es la distancia infinitesimal. Un pedacito. En cualquier sector sobre la trayectoria. Es la distancia infinitesimal. ¿Entienden, verdad? Ok. ¿Qué ocurre en 2D? En 2D necesitamos un sistema XY. Solo voy a dibujar la trayectoria, ahí está. Ahora me interesa otra vez dibujar solo un pedacito, ahí está. Pero como necesito exagerar para que lo vean, ese pedacito es ese. Esto es ds. ¿Mm? Ahora, si lo quiero expresar en función de x y y, simplemente debo recordar lo siguiente, pues. Recuerdan que dr era igual a ¿qué? Dxy más dyj. Y si le saco el módulo de esto, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la componente x elevado al cuadrado más la componente y del vector elevado al cuadrado. Pitágoras, en otras palabras, ¿verdad? ¿Esto a qué era igual? Esto era igual a ds, ¿recuerdan? ds. Dijimos, ¿no? La magnitud de esto es un pedacito de trayectoria, dijimos, y eso no es otra cosa que la distancia infinitesimal. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a factorizar dx dentro de la raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más dy
sobre dx todo elevado al cuadrado. Y todo multiplicado por dx elevado al cuadrado. ¿Entienden, no? Ahora, dy sobre dx es y'. Y como es un producto, me va a quedar la raíz de esto por la raíz de aquello. Entonces, ¿qué me queda? Que ds va a ser igual a la raíz de esto, que va a ser 1 más y' elevado al cuadrado. ¿Verdad? Claro. Esto es y'. La derivada de y respecto de x. Ahí está. Al cuadrado. Ahora, esto sale de la raíz y por dx. Ahí está. Esta es la manera de calcular la distancia infinitesimal. ¿Listo? Está en función de la distancia infinitesimal en la dirección x. Listo. Uh-huh. Ahí está. Preguntas, por favor. Wow. Dije una pregunta. Dígame. Entonces, la distancia infinitesimal en sí es un pedazo de toda la trayectoria que va a dar la partícula. Un pedazo, pero de tamaño infinitesimal, ¿no? Sí. Eso. Bueno, Uh-huh. Eso es lo que es. Ahora Ok, dígame para usted dígame por favor, si yo cortare todito esto pensando que es una soga en pedacitos infinitesimales, ¿cuántos pedacitos infinitesimales puedo cortar? N pedacitos. Ah, muy bien, muy bien. Exacto, exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo lo sumo? Así. Cuando lo sume de esta manera, recién voy a obtener todita la longitud. ¿Ah? Esta es la manera de sumar esos pedacitos infinitesimales. Porque si ustedes se dan cuenta, esto es esto. Entonces, esto que estoy dibujando, que es una S alargada, es la manera de sumar pedacitos infinitesimales. ¿Aclaró? Sí, Inge. Muy bien. Ahora sí. ¿Alguien más? Inge, en la parte de la derivada de infinitesimal Ujú, en una dimensión, solo ujú. lo representamos así como un segmento de un pedacito nada más. Nada más, nada más. No hay nada más que hacer. Está bien, gracias. Ok. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces,